Bienvenidos a un Let's Play de Victoria 2. En este Let's Play va a ser un poco distinto de lo que la comunidad de Let's Play está un poco habituada, porque voy a utilizar más el juego para explicar eventos históricos del siglo XIX y cómo sucedieron, poniendo el juego un poco como de base. Según pasen eventos en el juego, pues los iré explicando, o diferentes mecanismos que tiene el juego para representar cosas que pasan durante el siglo XIX. Es una época que a mí me fascina, y sobre todo por la historia de Alemania, con lo cual estoy aquí jugando con Prusia e intentaré por lo menos escenificar la reunificación de Alemania, o unificación mejor dicho, puesto que técnicamente Alemania no existe hasta dentro de 50 años de lo que está ahí en el juego, aproximadamente. Pues intentaré escenificarla lo más históricamente posible, aunque debido a que esto es un juego puede que no ocurra así. En todo caso intentaré explicar cómo ocurrió históricamente, y además diferentes alternativas a lo que pasó realmente, porque pudo pasar Alemanias distintas. Empezaré ahora mismo explicando diferentes eventos que están pasando aquí al inicio, en 1836. Por ejemplo, en España podemos ver que hay rebeldes carlistas, están en medio de la Primera Guerra Carlista, en la que el hermano de Isabel, Carlos, quiso recuperar el trono de España, puesto que no consideraba válida la sucesión en la hija de Felipe VII, también conocido como el grandioso hijo de puta ese. Bien, el hermano era de corte más, digamos, católico, estricto, un poco conservador, mientras que era más liberal que Isabel era más liberal. Podemos aquí ver también que Turquía está en medio de la reconquista de Trípolis, y aquí podemos ver que está comenzando la Revolución Tejana. No sé si aparece aquí. Sí, está en guerra. Es la guerra de independencia de Texas, que contra todo pronóstico ganó Texas, con mucha ayuda de Estados Unidos de América. Vamos a ver aquí que hay una confederación de países sudamericanos, la Confederación de Perú-Bolivia, que en la realidad duró bastante poco, pero también tenemos aquí en Brasil lo que se llama Guerra dos Farrapos, que es la intento de independencia de Río Grande do Sul del resto de Brasil, que no tuvo éxito. Y podemos ver aquí en África un precioso imperio africano, pequeñito pero muy cuco, que son los zulúes. Realmente es un imperio de creación muy reciente, basado en una innovación de tácticas de guerra, y luego probablemente durante el juego pasarán eventos interesantes con ellos, así que es importante tenerlos en cuenta. Y vemos que por el resto del mundo, pues la dominación británica total de casi todo. Ya vemos la India británica. Esto es inglés, por cierto. Bueno, esto es inglés. El Adén. El Canadá inglés. Mosquito inglés y las islas del Caribe inglés. O sea, vemos que Inglaterra era un imperio potente en el siglo XIX. Probablemente el más potente del mundo. Todo eso rojo, rosa, clarito es británico, y por lo tanto... Incluso aquí vemos las islas de Ionia, que luego serán interesantes. Entonces vamos a empezar el juego, y vamos primero a mostrarles, antes de empezar, las políticas que ahora mismo tiene el país. Como vemos, en aquella época Prusia era una monarquía absoluta, aunque una monarquía absoluta de corte, digamos, despotismo ilustrado. Entonces, todo para el pueblo, sin el pueblo. Damos educación, damos beneficios, pero no tenéis voz ni voto. Entonces, en este caso, ver que la inmigración es tipo de cuota, está prohibido. Hay algunos leyes para las minorías. Y bueno, podemos ver que no hay prácticamente ningún derecho constitucional, la verdad. O sea, no puedes votar, no hay partidos legales, y quien manda en el Senado está
un poco dirigido por el rey, en este caso, el rey, futuro emperador de Alemania. Bueno, tenemos a un ministro un poco suyo, pero habrá que creerlo. Vamos aquí a arreglar un poquito la economía. Nacen pocos niños, pues qué bien. Y vamos a bajar aquí el sueldo un poquito el sueldo a los soldados y subir un poquito las tarifas. Con eso debería llegar. Hay conservadores en algunas zonas, hay... Y ahora un poco hablar de la situación mientras pasa aquí el tiempo en la zona de Alemania. Como podéis ver, hay dos grandes potencias en la zona, el Imperio Austríaco por un lado y el Reino de Prusia por el otro lado. Se ve aún más claro si ponemos las influencias de cada país. Como vemos, todo esto azul oscuro, digamos, azul prusiano, sería la esfera de influencia de Prusia. Lo blanco, la esfera de influencia de Austria. Como vemos, lo que es Alemania actual está dividida prácticamente entre las dos, sur para uno, el norte para otro, y prácticamente toda la independencia de Alemania, todas las políticas que sucedieron en la actual Alemania durante todo el siglo XIX estuvieron influenciadas por la lucha entre estas dos potencias. La Prusia protestante y digamos más moderna y la Austria digamos más católica y más enfocada al prestigio internacional que a lo militar, mientras que Prusia era una máquina militar de gran potencia muy grande. Vamos a ver el periódico, a ver qué nos dice. Otra cosa interesante que acaba de pasar es, por un lado, la guerra civil en la UEPCA, en la Unión de Países de Centroamérica, que es una unión que también hubo durante un tiempo y se disolvió muy rápidamente. Y el segundo gran despertar, que fue un despertar de movimientos religiosos en Estados Unidos, gracias a la libertad de culto que había. Mucha gente de Europa, donde no había tanta libertad de culto en muchísimos países, se fue a Estados Unidos y durante 1830, por esa oleada de inmigrantes, hubo un montón de despertar de sentimientos religiosos en todo Estados Unidos, que es la base de la actual fama de Estados Unidos, de país de mucha gente creyente, sobre todo en el centro de Estados Unidos. Y es un poco esa situación que ahora viene, hay creacionistas y hay problemas y hay esa tensión tanto en Estados Unidos. El tema de religión es un tema muy delicado. Viene gran parte de ese segundo gran despertar. Los mormones también pasaron ahí, pasaron diferentes cosas muy interesantes a nivel sociológico. Vamos aquí observando si pasa alguna cosita también interesante o explicando alguna otra cosa. Un poco explicando, por ejemplo, la situación de Japón, que era un país aún feudal, donde el shogun gobernaba más que el emperador. Esto también se verá durante el juego que probablemente cambie y se convierta en un país, se modernice. Ahora lo que vamos a ir haciendo es intentando conseguir influencia en diferentes países del ámbito del, sobre todo norte alemán, más que sur alemán, interesa más, puesto que estamos al norte de Alemania y siempre es más fácil conseguir influencia con los países del norte que con los países del sur. En este caso, Sajonia y Schleswig-Holstein. Hay una boda real, está bien saberlo, con los rusos, por lo visto. No es histórica, pero bueno, es interesante saber que tenemos una boda real. Y también es interesante aquí Hannover. Poco después va a dejar de tener influencia en Inglaterra en él,
así que me interesa tenerla ya ahora, porque de nuevo, norte de Alemania. Aquí hay un tratado de democracia en América, es un tratado muy interesante en el que de historia sobre la democracia en América y cómo se creó y que tuvo mucha influencia en la revolución de 1840 porque ayudó a transmitir ideas sobre la democracia por toda Europa. Y de nuevo hablan que los carlistas siguen sin seguir, digamos, o sin seguir siguen. Ambas serían completamente válidas. Esas dos ideas sobre, digamos, que los rebeldes carlistas en España estuvieron dando el coñazo durante muchísimo tiempo, mucho después de que Carlos muriera. Diciendo que la línea de Carlos tendría que ser la línea legal de la sucesión al trono. Hoy en día son más una risa que otra cosa, siguen existiendo, pero bueno, en su época partes grandes de, sobre todo el País Vasco, Galicia y Cataluña del norte, la zona pirenaica, sí estuvieron en bastiones completamente carlistas, o sea, no fue una risa precisamente. Fue una guerra civil en todo el sentido de guerra civil. Vamos a tener que subir las tarifas un poquito más mientras no se construyen cosas interesantes. Según un método un poco aislacionista, pero bueno. Hasta que se recupere la economía. Vemos que la zona de Brandenburgo es una zona muy industrial. La zona de Brandenburgo es la zona donde está actualmente Berlín. Era una zona muy industrial en la época ya entonces. Aunque la zona más industrial de Alemania es esta. Lo que se llama la cuenca del Ruhr. Y acabamos de encontrar oro en Königsberg. Königsberg, si no me equivoco, queda en el... por aquí, por la zona báltica de la antigua Prusia, la zona que actualmente pertenece a Polonia. De hecho, tiene más población polaca casi que población... Mira, Königsberg es concretamente esta, tiene una población muy alemana, es una zona donde hubo mucho alemán, pero está muy cerca de Polonia, actualmente pertenece a Polonia. Ya tenemos un tren, así que vamos a darnos una voltilla en tren para contentar a la gente. Y nos interesa ahora mismo mejorar un poco nuestra posición militar. Como vemos, tenemos mucha ventaja para la investigación tanto militar como industrial, porque el juego intenta reflejar que Prusia fue un estado que se centró sobre todo en la industria y sobre todo en lo militar cara a tierra. Tenía un ejército de tierra muy potente y el ejército de mar nunca llegó a estar a la altura del de tierra, por lo menos hasta la unificación, donde se hicieron esfuerzos muy grandes, pero hasta entonces el ejército de mar nunca fue un ejército, digamos, tan potente como, por ejemplo, el ejército inglés. Entonces vamos ahora a intentar mejorar sobre todo armada y luego la industria. Ya parece que va mejor un poco la economía, entonces vamos a bajar las tarifas. Las tarifas es el dinero que paga la gente que tiene que exportar tus bienes. Entonces, cuanto tarifas más bajas, más gente exporta, pero a cambio menos dinero ganas con las exportaciones. Es economía muy básica, muy básica. En este caso, tampoco aquí parece que está pasando nada interesante. Excepto pues una independencia parcial de Winnipeg en lo que se llama Rupersland, que es un evento ahistórico realmente, entonces no lo voy a comentar tanto. Y vamos a centrarnos un poquito en... Por otro lado, lo que está pasando con el rail es bastante interesante porque
Piensa que estamos en la época de la segunda revolución industrial. La primera revolución industrial prácticamente fue la revolución del vapor y prácticamente estuvo solo en el Reino Unido. La segunda revolución industrial es la que se llama revolución del carbón, muchas veces, y se caracterizó porque simplemente se exportó la revolución del Reino Unido al resto de Europa y además el uso del carbón y del acero subió de una manera enorme. Entre otras cosas, empezaron a construir ferrocarriles por toda Europa y por todo el mundo realmente. Entonces nos interesa seguir la estela histórica y empezar a construir ferrocarriles cuando podamos en Prusia, aunque la segunda revolución afectó muchísimo a Bélgica, luego a Alemania, porque eran zonas con muchísimo carbón y, como dije, el carbón era el motor de esa revolución industrial, con lo cual zonas con carbón y hierro, sumar 2 y 2. A otros países también, pero no tanto. O sea, Francia también, y un poco a la zona de Sardina-Piamonte, que se convirtió en la potencia más industrializada de Italia y la locomotora de la unificación italiana. Eso, estoy perdiendo población porque deben de estar emigrando. También podemos ver otra de las cosas históricas que se representa, que son las emigraciones, y como vemos, ¿a dónde emigra la gente? A Estados Unidos principalmente. Hay gente que emigra a Inglaterra. Inglaterra tiene una emigración positiva, está bien sabido. Prusia tiene una emigración, digamos, negativa, pero tampoco tan potente como otros países, pero el país que más inmigración recibe es con muchísima diferencia Estados Unidos. Estados Unidos crece mucho en esta época porque toda la gente pobre emigra un poco por el sueño americano, este mito que hay, pues había mucha tierra libre, era muy fácil. Bien, aquí tampoco pasó nada, excepto la Revolución Canadiense de 1837, porque Canadá también tuvo una revolución que no llegó absolutamente a nada, pero la tuvo. Querían imitar ser como Estados Unidos, no lo consiguieron, se independizaron de una manera mucho más rara y mucho menos eficiente, pero bueno, cada país tiene su cruz y su historia. Y digamos que aquí tampoco está pasando gran cosa. Vamos a un poquito intentar reforzar. Es que por ahora tampoco nos interesa. España nos debe dinero. Vamos a intentar un poco reforzar. Nuestra armada y nuestro ejército un poquito. Pero, ya digo, es un país que históricamente ha sido potente. No podemos descuidar nuestro ejército si queremos hacer un juego un poco más o menos histórico. En este caso empezamos, como vemos, empieza a construir ferrocarriles. Se pueden construir directamente en este juego si quieres, dependiendo de la zona, claro. Pero en general no suele compensar porque, sobre todo al principio, muchos capitalistas deciden construirlo ya ellos solos. Igual que aquí construyen empresas, pues básicamente invierten dinero para construir una empresa y otros capitalistas ponen el dinero. Vemos, hay diferentes tipos de población, cada uno hace su trabajo, pues hay aristócratas, hay personas, cada uno tiene sus ideologías y, por ejemplo, algunos tienen funciones muy propias, por ejemplo, tanto los curas como los dependientes o los funcionarios pues suelen dar investigación. Los capitalistas pues realizan lo que hace un capitalista, que es representa un poco la gran burguesía, que invierten en fábricas, invierten en construir ferrocarriles y bueno, invierten en eso. De hecho, durante la mayor parte del siglo XIX la mayoría de ferrocarriles eran privados, no eran de compañías públicas sino de compañías privadas que luego cedían el ferrocarril al país y ganaban dinero, pues más o menos como funcionan hoy las autovías. Hoy en día, por ejemplo, suelen ser distintos, suelen ser empresas estatales
pero de aquella época no, eran normalmente entrepreneurs, que se dice en francés, que queda muy bonito, gente con dinero que ponía el dinero para, vamos aquí organizando un poquito estos ejércitos que hemos creado, para que no quede ahí gente suelta. Un poco a la deriva, pues vamos a organizarlos un poquito. Y queden bonitos todos. Ya está un poco más bonitos. Ya está un poco más monos todos, ya están un poco más cuidados. Y pues por ahora parece que el mundo está bastante tranquilito. Pero realmente nos vamos a acercar a una época movida que es 1840 y ya explicaré por qué cuando llegue. Faltan 2 añitos. Mientras tanto, de nuevo, a organizar un poquito el ejército. Que, sobre todo por el frente occidental, porque nunca te puedes fiar de los franceses. Y los franceses nunca se deberían poder fiar de un alemán. La historia enseña que esos dos pueblos nunca se llevaron bien y nunca se llevarán bien probablemente. Aunque hoy en día parece ser que han olvidado viejas riñas. Aún así, con la Merkel yo no me fiaría, la verdad. Para esto, a quien le interese ver organizar tropas, pues tiene su fetiche ya preparado. Porque estoy seguro de que hay un fetiche de ver organizar tropas. Hay fetiches de todo, no me extrañaría. Les vamos a investigar un nuevo tipo de rifle. Los rifles que se rellenan con algodón. No me sé el nombre ahora en español, pero es un tipo de rifle bastante popular durante el siglo XIX, durante principios del siglo XIX, sobre todo en las colonias británicas. Ahora mismo tenemos rifles de gatillo un poco anticuados, habrá que modernizarlos. Y a ver si termina ya el ejército de formarse porque estamos muriendo un poquito. Y me interesaría contar otras cosas y no hacer esto, la verdad. A ver, un periódico, a ver si pasa algo aquí interesante. Bueno, la reforma... Así, cosas interesantes. La Sabinada, que básicamente fue una rebelión, digamos, de un oficial brasileño que quería acabar con la esclavitud. Tampoco triunfó, pero sí que fue el inicio de la final de la esclavitud en Brasil. No en el mundo, por desgracia. La desamortización de Mendizábal en España, o sea, cuando se ordenó, se quitó mucha tierra a las iglesias y se vendió, fue para el Estado y luego el Estado lo vendió a pequeños propietarios. Y El León de Blanc-Seleuve, que fue la primera novela en flamenco, por lo menos la más popular novela en flamenco, que es un idioma parecido al holandés, y la mitad de población de Bélgica pues es flamenca y fue un poco el principio del nacionalismo flamenco realmente. En Bélgica hay 2 poblaciones, flamencos y valones. Los valones hablan francés, los flamencos hablan flamenco o holandés, como preferáis verlo, porque realmente es holandés, o por lo menos un dialecto parecido al holandés. Y pues fue ese inicio y desde entonces siempre hay un poco de tensión entre ambos pueblos. Aunque pertenecen al mismo país, digamos, no son pueblos que tengan mucho en común, unos son más franceses, otros son más holandeses y se nota la diferencia.
están estos? Aquí, supongo. Vale, ya tengo el ejército organizado, no voy a crear más por ahora. Y creo que ya hemos organizado un poquito todos nuestros ejércitos. Falta organizar un poquito la flota, pero bueno. No, tú te quedas aquí. Pero ahí, para que no me molestes cuando una los barquitos. La flota alemana en el Báltico, digamos, que tradicionalmente siempre fue el punto de control alemán entre el Báltico y el Mar del Norte. Hasta por lo menos la guerra pruso-danesa, que con suerte llegaremos a ver. Yo por lo menos intento que suceda, intentaré que suceda, porque es un punto muy importante en la unificación alemana. Hemos prohibido que los niños trabajen, eso siempre está bien. Como digo, el método de gobierno alemán aquella era un método de todo para el pueblo sin el pueblo, lo que significa, pues aquí también la guerra de secesión de Texas funcionó y Texas es un país independiente. Y un festival de Mozart, que siempre está bien. Mozart es un gran autor, aunque sea austríaco, pues hay que aprovecharlo. Y acaban de coronar, ahora en 1839, bueno, 1838, pero aquí pasa el tiempo un poco raro, a la reina Victoria. Con lo que la unión legal entre la dinastía, entre los Hanover y el Reino Unido realmente se termina, por un lado, pero por otro lado podemos ver que la reina inglesa es de origen alemán. Para quien no lo supiera, vienen de la dinastía de los Hanover. Creo que eran probablemente duques. Y como vemos, como sucesión, y acaba de suceder lo que llaman la primera guerra del opio, está pasando entre, no sé si lo llamarán así, pero es la primera guerra del opio. Sí, la guerra del opio. La primera guerra del opio en que voy a intentar explicarlo pausando un poco esto porque me parece algo bastante interesante, en que los ingleses decidieron vender opio a expuertas en China porque era un mercado muy lucrativo. Ellos cultivaban el opio principalmente en las colonias de la India británica. Además tenían, sobre todo en las zonas más orientales, digamos, más bien occidentales, perdón. Y descubrieron el mercado chino. Los chinos lo introdujeron de manera muy bestia. El gobierno chino, al ver que había un marrón enorme, porque media población se estaba haciendo adicta al opio, lo cual no es muy bueno para el trabajo, la verdad, decidió pues intentar cortar el negocio de opio de Reino Unido a China. Bien, Reino Unido dijo, tararí que te vi, yo aquí voy a seguir vendiendo opio y además si no me dejáis venderlo os hago la guerra. Estamos hablando de una nación que controlaba medio mundo y era probablemente la nación tecnológicamente más avanzada de la época contra un imperio, como entonces el imperio chino, que era un imperio en decadencia. El imperio chino estaba estancado durante mucho tiempo porque debido a bastantes problemas internos, había facciones internas completamente en disputa continuamente. Digamos que era un problema, un imperio en completa decadencia.
Con lo cual podéis adivinar fácilmente lo que pasó. Y lo que pasó fue efectivamente que Reino Unido les dio una paliza y adquirió el actual puerto de Hong Kong, que luego devolvieron a China, pero fue británico durante mucho tiempo, solo porque los ingleses querían vender mucho opio. Porque eran un pueblo así de majo y de innovador. ¿Y quién no quiere vender opio a la gente? Aquí vemos el Kulong Incident. Que además se inició en este caso por un incidente estúpido, en plan, marineros matan a otros marineros porque no les quieren vender opio. Literalmente fue así, o sea, fue uno de los incidentes más tristes que probablemente hubo del imperialismo británico junto a las guerras zulúes. Solo que en uno ganaron y en otro quedaron de manera un poco rara. Vemos que el imperialismo británico no era un imperialismo tan benigno como a veces queremos pensar. No era una cosa bonita. Y si tenemos que vender, y si tenemos que hacerte la guerra y matar gente solo porque no para vender droga, pues lo hacemos. También es interesante aquí ver, ahora mismo habría que hacer un poquito aquí de... Intentamos expandir un poquito nuestra esfera de influencia. Y vamos a intentar justificar una guerra con Dinamarca por el control de Schleswig-Holstein. Y mejorar nuestro carbón. En este caso, pues tampoco hay nada interesante, excepto un cantante sueco que tampoco nos puede interesar mucho. Vamos a ver aquí que Estados Unidos y México siguen intentando expandirse territorialmente. En Estados Unidos parece que no, México parece que tampoco. Pero probablemente lleguen a un choque ahí bastante más grave en algún momento. Y vemos que las guerras carlistas en España han acabado y que Francia pues tuvo una pequeña guerra con Algeria y conquistó algo de territorio. Francia conquistó concretamente después toda Algeria y fue una de las colonias francesas. Por eso en Argelia se habla francés. Y en Marruecos, o sea, la colonia del norte de África en Francia fue una muy importante. Y ahora están construyendo, vemos que se están construyendo nuestros ferrocarriles. Y mira, como hablamos antes ya de los zulúes, pues vuelve a ser tiempo de hablar de ellos. Vemos que aquí ha cambiado entre los zulúes la situación. Hay un país que se llama Natalia, que es satélite del Reino Unido, que digamos representa a los Bear. Quien no sepa qué son los Bear eran los colonos holandeses que vivían en la zona de Sudáfrica, de origen holandés, y poco a poco se fueron separando de Holanda. Holanda se desentendió un poco de la colonia de África, del Cabo, y esta pasó a ser parte de Reino Unido, que decidió colonizar el sur de África. Bien, los Bear no estaban demasiado contentos con el gobierno británico, con lo cual decidieron buscarse nuevas tierras y ser un poco más independientes. Eso los llevó a estar en contacto con los zulúes. Los zulúes, como ya dije, era el imperio, un imperio de reciente formación que pasó de ser unas pequeñas tribus a ser una tribu grande. Este imperio se basaba en
básicamente una táctica militar revolucionaria en la época que consistía en simplemente matar a tus enemigos en vez de hacerle el tonto. En aquella época las guerras en África y en el sur de África eran principalmente casi guerras rituales en que te reunías 100 tipos, te reunías otros 100 tipos, lanzaban lanzas, quien tenía más tipos muertos perdía, quien tenía más tipos sin morir ganaba, danos un trozo de tierra. Bien, Shaka Zulu, el líder de los zulúes, decidió dejar de lado todo eso y dio un tipo de lanza más basada en empalar al enemigo que en lanzarlo, en lanzársela a él, y dio unas tácticas de guerra en grupo muy inteligentes y muy sencillas, que se basaban simplemente en un grupo central, dos grupos que envolvieran, como unos cuernos de toro, se llamaba el toro de hecho, y una reserva para ir renovando fuerzas. Era una táctica muy sencilla, pero muy efectiva porque todos conocían lo que tenían que hacer y todos lo hacían a la perfección y no tenías que dirigirlo de una manera muy compleja. Tuvo un éxito enorme, conquistó a todas las tribus adyacentes y básicamente masacraba además a toda resistencia. De hecho, masacró a tantas de esas tribus que hubo una emigración masiva de esa zona de tribus que huyen y entonces atacan otras tribus porque necesitan la comida, que atacan otras tribus que huyen porque son atacadas y atacan a otras. Una migración desde el sur hasta el centro de África enorme que cambió un poco el status quo de todas las tribus africanas, un poco por Shaka Zulu, porque de hecho hacía verdaderas matanzas. Bien, en este contacto entre los zulúes, que ya digo, eran esta tribu guerrera organizada que hizo un imperio prácticamente en 10 años, contra esos boer, los contactos al principio pues fueron amistosos, pero no. Intentaron ser amistosos, pero no lo consiguieron y llegó un punto de tensión en lo que se llama la batalla de Blood River, del río Sangriento. El río Sangriento se llama así por la batalla, en los que unos, creo que eran 400 y pico, casi 500 colonos Bear, iba a decir holandeses, pero no es técnicamente holandeses, se encontraron con los zulúes y prácticamente iniciaron una guerra. Los zulúes tenían, creo que sobre entre 10.000 y 20.000 tropas, un ejército bastante grande. Ya digo, los Bear tenían como casi 500. Los Bear ganaron gracias a la inteligentísima táctica de tener armas de fuego y que los otros tuvieran lanzas, básicamente, y prácticamente ninguna protección. Se pusieron además de una manera inteligente, eso sí que fue más inteligente, en círculo, que si veis las antiguas películas del oeste, como las caravanas, que ponían las caravanas en redondo y se ponía la gente con los rifles entre las caravanas, básicamente así, y los zulúes lanzaron oleada tras oleada de soldados que básicamente iban a morir a manos de los fusiles. De tal manera que creo que murieron entre 3.000 y 5.000 zulúes antes de que se retirara la batalla, porque ya no tenía sentido. Y creo que se hirieron literalmente dos Bear, perdón, con heridas ligeras, que a lo mejor es que tropezaron con una piedra. Fue la mayor derrota militar zulú y el fin del Imperio Zulú. O sea, es un imperio de muy corta duración. Aunque el Imperio Zulú después, por lo menos los guerreros, dieron mucha caña a los soldados británicos porque estos no conocían el terreno y los zulúes eran disciplinados. Conocían el terreno y sabían utilizarlo. En el caso de los Bear también lo conocían y también eran disciplinados. Los soldados británicos no tanto en esa época. Con lo cual, o por lo menos se organizaron mal. Con lo cual los zulúes ahí sí que consiguieron una reputación de guerreros temibles que podían vencer al mayor ejército de la época. Pero como veis, tiene más que ver la preparación. En este caso, un ejército con buenas armas y buena preparación les dio una paliza impresionante, simplemente porque tenían una ventaja tecnológica bastante grande. Bueno, vamos a hacer un poco de granjeo intensivo, porque estamos en el siglo XIX y la naturaleza nos importa un huevo, nos interesa en la industrialización. Así que cultivamos de manera muy intensiva y muy agresiva. Vemos que están perdiendo fuelle los conservadores frente a los liberales, lo cual está siempre muy bien. Y vamos a hacer aquí un par de cositas. Para mejorar. En este caso son decisiones menores que no importan tanto, con lo cual las sigo teniendo.
Vemos aquí que el mundo, además de eso, pues sigue bastante tranquilo. Pero aquí probablemente acabe pasando... De hecho, si no paso ya. Alguna cosita interesante. Y con eso acabaremos el capítulo. Porque este ha sido un capítulo bastante poco movido, la verdad. Aunque me ha dado tiempo a explicar alguna cosa que quería. En general, podrían haber pasado más cosas. Pero lo interesante está por llegar cuando llegue la época de las grandes revoluciones. Para la que falta bastante poco, de hecho. Si no me equivoco, 1842 fue la época de la... Bueno, la del 42 y la del 48. La época de las revoluciones liberales en masa. Y fueron revoluciones liberales de un corte muy nacionalista, así que nos va a interesar aquí para Prusia. En este caso seguimos construyendo cosas y a ver si pasa alguna otra cosa interesante. Pues parece que no pasa exactamente nada interesante, excepto el intento de independencia de Río Grande, también otro evento semi-histórico, que la República, por lo menos intentó ser una república, la República de Río Grande. México era una dictadura, la República de Río Grande intentaba ser una república, tampoco triunfó. Después de estas revoluciones que fueron interesantes, influenciaron el país, pero no consiguieron triunfar. Con lo cual, pues tampoco vamos a... tenemos carbón de mejor calidad. Y vamos a mejorar ahora nuestra artillería. Y luego vamos a mejorar la industria de comercio ya. 609. No interesa por ahora. Ya tenemos la economía saneada, con lo cual ahora puede bajar las tarifas un poquito, no mucho. Así que sean negativas. Y a ver si me puedo permitir subirle un poco el sueldo a los soldados. Y un poquito en administración y un poquito pequeñito en educación. Ya digo, si vamos a intentar ser históricos, somos un imperio un poco amigo de la gente sin darles libertades. Y viene siendo el despotismo ilustrado en esencia. Lo dije, todo para el pueblo, sin el pueblo. Porque ¿qué sabrán ellos, la verdad, de cómo gobernarse a sí mismos? Para eso necesitan un gran líder. Y tenemos aquí Think y mejoras en la rotación de... Bien. Otra cosa aquí interesante, o por lo menos 3 cosas interesantes que nos pone aquí en nuestro periódico, que el retorno del cuerpo de Napoleón a Francia y el Tratado de Waitangi. El Tratado de Waitangi fue el tratado según el cual los maoríes daban el control de Nueva Zelanda a Reino Unido. Como vemos, Reino Unido se sigue expandiendo. Aquí seguimos en la guerra del opio sigue funcionando, con Reino Unido ganando en principio. Y la guerra de Perú-Bolivia, en el que la Confederación de Perú-Bolivia sí disolvió.
este caso vamos mejorando. Y el rey y sucede al trono Wilhelm II, que era un rey. Empezamos con la época la gran época del liberalismo. Primero explicar quién era Wilhelm II. Wilhelm II, o Ludwig Wilhelm II, fue uno de los reyes de Prusia y era famoso por ser un gran romántico que quería la unificación de Alemania, o soñaba con la unificación de Alemania, y como romántico también quería un poco liberalizar el país, aunque no demasiado. Tengamos un poco en cuenta que era rey. Tampoco esperemos milagros de un rey, pero básicamente su objetivo era ese. Wilhelm II en ese aspecto fue uno de los mayores promotores de la unificación de Alemania y probablemente no se habría conseguido sin él, no se habría conseguido de otro modo, no se habría conseguido desde Prusia sin él, digamos. Y por otro lado acaba de empezar la gran era del liberalismo, la gran era de las revoluciones liberales. Durante la década de 1840-1850 hubo revoluciones liberales en toda Europa. La revolución del 42, la revolución del 48, tanto en Francia como en Austria, como en Alemania. La de Alemania es conocida como la revolución de März. En este caso vamos a ayudar un poquito. La revolución de marzo, que no triunfó para nada. La revolución de marzo, como aquí no se representa del todo muy bien, la voy a explicar, además sucedería dentro de poquito. Que es que sería una revolución según la cual, bueno, esto me está interrumpiendo, pero una revolución que quería una Alemania unida, era una revolución de básicamente corte nacionalista, que quería una Alemania unida, pero desde abajo hacia arriba. La unificación alemana se hizo de arriba hacia abajo. Fue Prusia quien decidió unificar Alemania tras una guerra con Francia, y fue Prusia quien creó el Imperio Alemán, lo que se llama el Segundo Imperio normalmente, para distinguirlo del primero, que es el Imperio Sacro-Germano, y del tercero, que sería la Alemania nazi. En este caso hablamos del Segundo Imperio, y fue una unificación, y entonces esta revolución pretendía reunir a todos los estados de corte alemán, de habla alemana, y crear un estado democrático